Hola, mi nombre es Javier Molina y en este episodio voy a hablarles sobre Dios, voy a explicarles sobre qué es Dios y cómo yo lo he visto y cómo también lo describen en algunas otras partes. Em, Quisiera hablar de esto porque parte de mi cosmovisión se basa en el concepto de Dios, ¿ok? Entonces, porque aparte en mi mapa también Dios está incluido, que sería la parte de conciencia, pero más que conciencia, esta conciencia estaría mucho más allá. Entonces ahí se expande mi mapa. Y porque aparte en explicaciones futuras voy a hablar sobre este concepto y este concepto va a estar incluido en varias explicaciones. Y también voy a hablar sobre esto porque para poder sacarnos de la mente ese punto de vista de Dios que nos da el culto del cristianismo, sacarnos todo eso y crear no crear un Dios, sino poder ver a Dios como de verdad es y no como ese Dios castigador o torturador. Ok, entonces, para empezar, quiero aclarar que en este episodio quisiera que olvidasen el concepto de Dios que nos da la Iglesia Católica, que, que nos dan los creyentes del catolicismo, que lo olvidáramos. Empecemos, es para empezar desde cero. Vamos a volver a reconstruir a Dios, ¿ok? Entonces, eso para empezar. También, que se me olvidó, esta historia, hablar de Dios es hablar de nosotros mismos y también nos explica nuestra historia desde el principio hasta ahora y hasta lo que vamos, ¿ok? Entonces es algo que nos revela nuestro como propósito o nuestro camino, ¿ok? Entonces, para comenzar, todo comienza en el uno. Todo es uno, es una conciencia, es así, una conciencia, que es la singularidad, es el todo, es conciencia, es psique en sí, es alma, ¿ok? Y todo era, o sea, se supone que esta conciencia era psique, que no tenía ni género, no era hombre ni mujer, no tenía nombre, solamente existía en el abismo, solamente que no sabía que había abismo, era él nomás, así. Es como el feto que está en el útero de su madre, que no sabe que está todo este mundo afuera, que puede explorar en él, que puede explorarse en él. Entonces es como esto. Sí que es como el feto que solamente existe, pero no tiene género, no tiene polaridad, solamente es conciencia, es psique. En este punto todos éramos uno, todos éramos, se puede ver como amor, todos éramos este sentimiento del amor, pero es un amor mucho más trascendente que el amor que nosotros conocemos, ¿ok? Es un amor que te inunda completamente. Entonces, todos éramos esta conciencia que solamente estaba allí, siendo. Es como si Dios estuviese hibernando, como si estuviese durmiendo e hibernando hasta esperar su momento, y cuando llega como la primavera, se despierta y de
hecho de aquí viene el famoso yo soy, porque es donde Dios se despierta y dice yo soy. Y después viene, pero ¿qué soy? Entonces, de aquí viene el yo soy de esta parte, ya que fue lo que despertó la conciencia, lo que hizo que la conciencia se hiciera consciente de sí mismo, pero no era consciente de qué era, porque no había nada afuera que lo reflejara. Entonces estaba en este proceso de yo soy, pero ¿qué soy? ¿Qué puedo ser? Y aquí es cuando Dios, cuando se pregunta ese ¿qué soy?, empieza a crear como ideas de qué podría ser, de quizá soy esto, quizás soy esto, quizás puedo ser esto, quizás esto soy, quizás esto puedo ser, cosas así. Entonces empezó a crearse a sí mismo, a manifestarse. Sería en los principios herméticos sería el primer principio, el principio de mentalidad, donde se empieza a crear todo desde el pensamiento, desde qué soy, qué puedo ser. Entonces empieza a crear una idea de qué puede ser. Aquí se puede ver como que Dios se puso creativo y sacó su lado artístico y se empezó a crear a sí mismo, y toda esa creatividad que estaba, como se podría decir que en él, fue expulsada para afuera, fue como manifestada. Entonces toda ese como pensamiento, toda esa creatividad fue expulsada para afuera, que es el proceso del Big Bang. Entonces, cuando esta creatividad o esta energía se expulsó hacia afuera, hacia el abismo, y se empezó a generar como esta energía como libre, es energía libre, es el Dios le dio libre albedrío a esta energía. Sí, Dios le dio libre albedrío a esta energía, y así fue como la primera distorsión del universo, es que todo tiene libre albedrío. ¿Okay? Entonces, esta energía que empezó a salir de Dios, así, una explosión, que es el Big Bang, esta energía empezó a ser libre y empezó a interactuar entre sí, entre ellos. Y aquí, en este proceso de crear, en donde la energía se empezó a crear y a fluir, en este proceso se creó la polaridad femenina, que luego haré un video sobre las polaridades, explicándolo mucho más a fondo. Pero en este proceso se creó la polaridad femenina, que es la polaridad de la creatividad, la polaridad que crea, que sueña y que fluye. ¿Okay? Entonces aquí se creó el polo femenino o el polo del corazón. Este proceso también de ir como expulsando esta creatividad que se vaya experimentando a sí mismo, también se conoce como el proceso del caos. Es donde Dios empezó a ser caótico, a crear. No, pero no es caos malo como el que vemos ahora, de que caos es de que malo es lo que destruye las cosas. No, este caos de acá, este caos de Dios es un caos como un artista que va a pintar. Cuando está pintando un cuadro o un mural, siempre es como un caos, porque sí, bueno, todo se mancha, termina todo manchado,
las flechas todas sucias. Sí, es como caos, pero un caos de creatividad. Es como de, voy a crear esto y un caos de... Sí, es de creatividad, caos. Entonces, esta energía que Dios expulsó, que sería como el caos, era energía libre, energía con libre albedrío. Esa es la primera distorsión del universo. Todo tiene libre albedrío. Esta energía que empezó a experimentarse a sí misma, empezó a agarrar orden y empezó a agarrar una forma, que es la forma del Fibonacci, que es la forma de las galaxias, la forma de todo, ¿no? Y empezó a agarrar como un ritmo, ¿no? Y este ritmo es el ritmo del Fibonacci y todo eso, ¿no? Es lo que hace redonda las esferas planetarias, es el movimiento del sistema solar. Entonces empezó a agarrar un patrón de comportamiento, empezó a agarrar un orden, y aquí se creó la polaridad masculina. La polaridad del orden, de la estructura, es el patrón, el que da un patrón o un orden. Cuando empezó a agarrar un orden o un patrón y empezó a crearse este movimiento o este ritmo de espiral, que es el Fibonacci, se empezaron a crear galaxias que cada una tenía un color diferente, porque era un impulso diferente, era un arquetipo diferente, o se podría decir como un pensamiento de tal cosa que se hizo una galaxia y se hizo verde, por ejemplo, de que, no sé, era el pensamiento de que Dios, no sé, quizá pueda ser aves, y ese pensamiento con el libre albedrío, que es, el libre albedrío es el principio de gravedad. Entonces empezó con el libre albedrío a unirse y se creó una galaxia verde, digamos. Este otro pensamiento se empezó a unir con el libre albedrío y se creó una galaxia rosada. Se empezaron a crear estas galaxias que son como las primeras conciencias, ¿no? Que son impulsos. Estas galaxias se empezaron a convertir en... A ver, estas galaxias fueron creadas para poder hacer que el logos, o que el creador, que Dios se experimentara a sí mismo en estas galaxias. Entonces se creó como este espejo, este espejo es Dios. Entonces este espejo se convirtió en otro Dios, en otro logos, y empezó a crear y a crear más, que llegamos aquí al presente, que es la creación de la realidad, en donde Dios se fragmenta y se crea todo un juego o todo un teatro para que Dios se pueda experimentar a sí mismo y verse en diferentes espejos, e interactuar con estos espejos y conocerse a sí mismo y saber qué puede ser y qué no puede ser, a lo que puede llegar y a lo que no puede llegar. Entonces aquí llegamos al presente, en donde todo esto, toda la realidad es creada para que Dios se experimente a través de nosotros, porque Dios, al expulsar esta energía, al expulsar toda esta energía, se fragmenta en pedacitos, en como gotitas de luz. Entonces se empezó a fragmentar y se empezaron a crear la materia. O sea, empezó por así pocas cosas, por pequeñas cosas, por fotones, por átomos, y esos átomos fueron creando conciencia, empezaron a crear la materia,
Y después se empezó a crear las conciencias básicas, las conciencias abstractas, como la conciencia del aire, la conciencia del agua, la conciencia del fuego, de la tierra. Entonces se fueron creando así, de a poco, fue experimentando hasta llegar al ser humano. Pasamos de ser conciencias abstractas como un átomo que está por ahí volando, después la conciencia del aire, de la tierra, del fuego y del agua, después un poco de vida, que sea una planta, después de este roce entre los elementos, que también se experimentó Dios allí, se empezaron a crear esta vida, una planta, o quizás un musgo, un cristal, para después llegar a la conciencia mineral, que sería lo de los cristales, después a la conciencia animal, que son los animales, hasta llegar al ser humano, que es la encapsulación de todo el cosmos, es el diseño divino, que fue creado para que Dios experimentara de diferentes maneras la realidad, la experiencia, que sería también, lo describen en ciertas partes como, por ejemplo, el tablero masónico o maya, o por ejemplo como el juego de Mara en el budismo. Es todo esto, o es el reino del demiurgo, o es el reino del caos, ¿no? Es todo esto, es como la ilusión. Pero esta ilusión es como orgánica, es hecha por luz y por amor, que es Dios, para que Dios se experimente a sí mismo y pueda encontrarse a sí mismo, encontrar su propósito y poder ir experimentándose. Entonces, al ser todo Dios, todo es un espejo. Y de aquí viene la metáfora de todo es tu espejo, todo es tu reflejo, todo te enseña sobre ti, ¿okay? Porque todo es Dios y todo es tú, porque tú eres Dios. Entonces, todo es Dios. Ese sería como la principal enseñanza. Todo es Dios. Entonces puedes aprender de todo. Todo es un maestro. Tú eres un maestro también para todo. ¿Ok? Cuando Dios empezó a crearse una idea de quién era, se empezó a manifestar el principio de mentalidad. Cuando estos pensamientos o estas ideas empezaron como a materializarse o a expulsarse para afuera, se empezó a crear la ley de correspondencia, de cómo es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces se creó como el espejo, que sería si este es Dios, que es la luz, que es el amor, es la conciencia, se empezó a crear el espejo, que es la sombra, es el abismo. Y de aquí viene las enseñanzas del yin y el yang, donde el yang es la conciencia de la luz, pero el yin es la conciencia de la sombra, es el reflejo de ambos, ¿okay? Y a este principio se lo conoce como el principio de Adán o el principio del hombre. El principio de Adán también es conocido como el principio de el androjismo, o como... Sí, bueno, se supone que cuando todo comienza y todo es Dios, no existe polaridad, no existe sombra, no existe nada, solamente es psique, ¿ok? Es luz y es amor, es andrógino, ¿ok? Entonces, al ser el principio de Adán, él nos muestra que Adán es el principio del androjismo, el primero, la primera persona en su familia que decide ser artista, o la primera flor que florece en un campo de flores, o la primera fruta que cae de un árbol. La primera es el Adán. Entonces este principio es
es andrógino, se podría ver como que es universal. No hay polaridad, no hay nada que lo diferencie, solamente que es el Adán, es el primero. Y que por inercia este Adán despierta a los otros, ¿ok? Voy a hablar de la Biblia mucho más extenso. Bueno, más adelante voy a hablar sobre los misterios de Adán y de Eva, ya que este misterio nos muestra sobre nuestro crecimiento como persona y como humanidad, como conciencia colectiva. Y sí, para explicar extenso y que comprendan más sobre estos misterios. Pero sí. Del sol y el principio del abismo o del espejo se le conoce como el principio de Eva. A este principio se le conoce como el principio de Eva o de la mujer o del mundo interno o del abismo, el inframundo, el infierno, todo eso, todas estas metáforas para explicar que esta polaridad o este misterio es un misterio que no se conoce. Es lo oscuro, es lo que está escondido en el inconsciente, es el inconsciente. Entonces a este misterio se le conoce como la mujer porque es lo que no se conoce, es lo ¿cómo se puede llamar? Lo abstracto. Ok, entonces no traten de ver estos misterios como el Adán y el de la Eva como misterios que no sucedieron. ¿Ok? O sea, sí tuvieron una manifestación en nuestro recorrido hacia la materia, pero no son físicos, son metáforas que nos enseñan sobre nuestro camino o sobre lo que debemos de alcanzar o sobre lo que debemos de hacer, ¿ok? O el principio de la luna, de la noche, del mundo interno o del inframundo. Y este es el mundo de lo conocido, que también se ve como el proceso de Demeter, o sea, de Perséfone, es el mito de Perséfone, en donde Perséfone vivía en esta conciencia unificada que sería el Yang, o sería como Dios, el Sol, y cae de esta conciencia que es la expulsión de Dios, es la fragmentación de Dios, cae al inframundo con Hades, que es el abismo, es el espejo, para aprender de sí mismo, para luego volver donde Demeter o al sol o a Dios, para volver a esta unión. ¿Okay? Y eso va a ser importante. Entonces, cuando se empezó a crear esta ley de correspondencia y empezó estos pensamientos, estas ideas empezaron a vibrar de una manera y se empezó a crear la ley de vibración, donde todo empezó a vibrar dentro de Dios y después todo esto fue expulsado afuera para que se empiece a crear, y se empezó a crear la polaridad, donde ya se empezó a crear estos dos polos, ¿no? Entonces, después toda esta como vibración que fue expulsada empezó a agarrar un ritmo y se empezó a crear el principio de ritmo, donde todo empezó a agarrar este patrón, empezó a agarrar un patrón único, un patrón que es el Fibonacci, empezó a agarrar este ritmo de onda, o sea, como onda, ¿no? Que es el Fibonacci. Empezó a agarrar este ritmo y después empezaron a crear más y más cosas, que es causa y efecto, para después llegar a género o generación, al principio de género o generación, que es cuando, o sea, es, por ejemplo, en la creación de las galaxias, Dios creó las galaxias, que son el espejo, es Dios, fuera de Dios, para después este Dios crear otra creación, otro espejo, que es Dios también, creó, son mini, está Dios y empezó
se empezaron a crear mini dioses o mini representantes de Dios, que son la jerarquía angelical, que es el principio de género o generación, donde se empezó a generar esta generación de dioses. Entonces se ve como Dios creando las galaxias, y las galaxias creando universos, y los universos creando soles, y los soles creando arquetipos o planetas, y los planetas creando vida, de esa vida creando otra vida, y así infinitamente, y ese es el proceso o el principio de género o generación. ¿Ok? Que básicamente es la creación de la creación. Es como crear, es seguir creando, es seguir siendo logos o seguir siendo Dios, es la creación. ¿Okay? Entonces, en eso que se crea esta creación, se empieza a crear la materia, se empieza a crear el juego divino o el teatro divino. ¿Ok? Cuando Dios se hace consciente de sí mismo y se pregunta qué es, se crea este segundo espejo, que esto va relacionado también con los chakras. ¿Okay? Que aquí voy a también meter un poco de los chakras, pero los chakras también van a tener su propia conversación, ¿ok? Sí. Los chakras también van a tener su propia explicación, su propia conversación. ¿Ok? Pero va relacionado con los chakras. Este primer paso, o este principio en el que todo era uno, en el que todo era psique, se ve como la representación del chakra raíz, donde solamente es. De hecho, este chakra, ya ven que los chakras tienen polaridad, de que el chakra sacro es femenino y el chakra plexo solar es masculino. Entonces, pero el chakra raíz no tiene polaridad, no tiene polaridad ni femenina ni masculina. Entonces solamente es psique, es energía nomás. Entonces se ve como este proceso, y cuando se crea, cuando esta conciencia o esta psique se hace consciente de sí mismo y se pregunta qué soy, se crea el espejo. Se crea el espejo para que éste se conozca, y este espejo se le conoce como el abismo. Es el principio de la oscuridad, es el principio del inframundo o del infierno, que es el mundo interno, y que es también el astral, que el astral es el mundo de las posibilidades, es el mundo de los sueños, que ya ven que el mundo de los sueños también los mayas le decían el mundo de los sueños aquí a la materia, que es maya, porque es acá donde se crea todo. Es el polo femenino, es la Eva. Está Adán y se crea la Eva, que es el chakra sacro, que es el chakra de la energía sexual, es el chakra femenino, que es de aquí de donde viene la creatividad. Este es el chakra como de los artistas, ya que de aquí sale la energía creativa, es de donde sale nuestro chi o nuestro prana o nuestra batería para poder vivir, ¿no? De hecho, de este chakra más o menos, de este chakra sale como esta energía para crear, para procrear humanos, ¿no? Entonces ahí se ve la similitud. Pero entonces se crea este espejo, que es el femenino, es el polo femenino, que es el chakra sacro, para que este polo, para que esta conciencia que es Dios se experimentase de diferentes maneras. Si por ejemplo el chakra raíz, solamente tuviéramos el chakra raíz, no podríamos experimentarnos de diferentes maneras. Estaríamos vivos, porque este es el chakra que nos da. Sin este chakra no podemos vivir. Entonces con este chakra vivimos. Pero si no tenemos los demás chakras, o no tenemos procesos,
o no tenemos con qué experimentarnos, cómo experimentarnos, qué experimentar, no podríamos como encontrar nuestro propósito. Solamente seguiríamos siendo psique, seguiríamos siendo ese yo soy, pero ¿qué soy? No lo sé, ¿me entiendes? Entonces se crea este espejo que es el chakra sacro, que es el chakra de la sexualidad, que es el chakra, es un chakra femenino que está de hecho asociado con el agua, con la mujer. Entonces se crea este segundo chakra para que se experimente creando. Es el proceso de donde Dios empezó a crear todo, que es el Big Bang. Es el proceso en donde se empezó como a... Se le da también el simbolismo al chakra sacro de la sensualidad. Y se le asocia con este proceso de crear porque es donde como que se fecundó a sí mismo. Fue como un proceso de fecundarse a sí mismo y que naciera. Pero por sí solo. Que este proceso en el gnosticismo es el proceso de Sofía. Entonces se empezó a crear este espejo, se empezó a crear, Dios empezó a crearse, para que luego... Entonces Dios empezó a crearse en este espejo, el espejo femenino que es el abismo. Se empezó a crear este juego o esta materia o la vida, la experiencia para que Dios experimentara acá. Pero también, o sea, cuando se creó este segundo chakra o este segundo proceso, se hizo este segundo proceso, se creó casi a la par un tercer chakra, que es el chakra plexo solar. Entonces se crea la materia, se crea este espejo para que Dios se experimente a sí mismo, se cree a sí mismo y se crea este segundo chakra que es el chakra de la individualidad, es el chakra del individuo, es el chakra del ego. Se dice que en el chakra plexo solar se encuentra el ego, ¿ok? Entonces se crea la materia, que es todo, es Dios, pero creándose a sí mismo, y se crea automáticamente un tercer chakra, se crea el individuo en donde Dios se experimenta ahora. Ahora Dios tiene su propia, tiene diferentes avatars o diferentes cuerpos, vehículos por el cual pueda caminar y tener diferentes experiencias y diferentes caminos y diferentes cuerpos y diferentes colores de cuerpos, diferentes experiencias. ¿Ok? Entonces se crean estos tres chakras. Los tres primeros chakras son este proceso, representan este proceso de que la psique, que es Dios, es este proceso en el que la psique va ascendiendo o sea, va descendiendo, pero si se dan cuenta los chakras son de abajo para arriba, porque es la ilusión, no existe el mal, que luego lo voy a explicar, pero descendemos en conciencia para experimentarnos en cada uno de estos procesos, para caer en la materia y poder activar el cuarto proceso, por así decirlo, y poder luego subir. Pero es una ilusión, porque todos subimos siempre. Hay gente que solamente se estanca en los tres primeros chakras, ¿okay? Que los tres primeros chakras, cuando tú no abres el corazón, cuando tú no logras abrir este chakra, el chakra corazón, te quedas en los tres primeros chakras, o en los dos primeros, o te quedas en el chakra plexo solar nomás, y así te quedas en lo que se conoce como el misterio de la marca de la bestia. Cuando tú no abres el corazón, te quedas en los tres chakras bajos, que son la marca de la bestia, que son lo que te retiene aquí en la materia y te vuelve, sería como un demonio, pero sin ser los demonios que nos muestra la religión, ¿no? Pero sí, también voy a hablar extensamente sobre la marca de la bestia, ¿okay?
Entonces, se crea este proceso, o esta caída, o ascensión también, se crea este proceso que son, que lo podemos ver como los chakras, o también lo podemos ver como planetas, que en la cadena planetaria de Rudolf Steiner fue un maestro que creó la sociedad antroposofía, y creó él con su visión etérica pudo crear su propia cosmovisión y pudo revelar varios misterios, ¿no? Y traernos aquí misterios y ordenarnos el cosmos y así, ¿no? Entonces, en el mapa planetario de Rudolf Steiner podemos ver estos procesos como el primer chakra, o el primer proceso en donde solamente éramos psique, se ve como el planeta de Saturno, como después pasamos al Sol, que sería el proceso de dividirnos, de salirnos del Sol, para después poder crear y después experimentarnos como individuos, que sería la Luna, y así, ¿okay? Entonces, se crea este proceso que también lo vemos en la mitología griega como Psique, como el mito de Psique, en donde Psique se va experimentando, va pasando por procesos para poder encontrar de nuevo a Eros y poder ascender al cielo. ¿Okay? Que todo esto son metáforas, son los misterios de la psique, del alma humana, de Dios que baja al inframundo, que es Perséfone también, que baja al inframundo y se experimenta, pero para volver aquí a Dios, ¿no? Entonces, baja Dios, se experimenta, se abren está Dios, se abre Dios, se hace consciente de sí mismo, y se empieza a crear un segundo chakra, se empieza a crear este proceso en donde se crea el espejo y se crea la materia, y se empieza a crear como el juego, como el juego de Dios, para que Dios experimente como un individuo, que allí se crea este tercer proceso, o es el tercer chakra, el chakra del individuo, el chakra individual, que es el chakra plexus solar. Entonces, cuando se crea la materia, se crea al individuo y se crea también va de la mano con Lemuria y Atlantis, que se crea Lemuria, que sería la representación del segundo chakra, el chakra plexus, del segundo chakra, que es el chakra sacro, que es el chakra femenino, el chakra de la creación, que a veces te dicen que Lemuria fue un lugar en donde se experimentó la creación, donde experimentábamos con nuestros cuerpos, porque como era todo como energía nomás, podíamos experimentar con nuestro cuerpo, podíamos moldearlo, que es el principio de Adán, es el principio de el hombre de Greda. Entonces se crea y después llega Atlantis, que sería la representación del tercer chakra, chakra plexus solar, que es el chakra del individuo, donde ya teníamos este cuerpo, es el diseño divino, donde ya estaba el diseño divino, la encapsulación de todo el cosmos y de todos los arquetipos. Cada uno teníamos nombres, cada uno teníamos un rol, cada uno teníamos un destino. Entonces, se crea este tercer chakra, y hasta este punto teníamos 3 chakras, ¿ok? Teníamos estas 3 experiencias, o estos 3 procesos, y llegamos como al presente, que este es el presente, que también este proceso de ir cayendo, de ir saliendo de Dios, ir creando la experiencia humana o la experiencia terrenal, e ir experimentando esto, también va de la mano con el Kali Yuga. Cuando llegamos acá a la materia y nos experimentamos, esto va de la mano con
con el nacimiento de Cristo, ¿ok? Que Cristo es un impulso cósmico, ¿ok? Es un impulso cósmico que es el impulso del regreso a Dios, ¿ok? Entonces, está Dios, que crea todo este proceso, que llega a todos estos procesos, tiene todos estos procesos, y crea la materia, y crea el abismo, cae en el abismo, en el infierno, y crea este impulso, nace este impulso que es el impulso de Cristo, que es el impulso del corazón. Nace este impulso, que es el impulso de regreso a Dios, es el impulso que nos atrae de nuevo a Dios, es el impulso que nos lleva hacia Dios de nuevo, ¿ok? Porque ya es como caemos, los experimentamos, nos damos cuenta que somos Dios y que la verdad es Dios. Entonces nace Cristo, el impulso de Cristo, que nos lleva a Dios de nuevo. Entonces esto también va de la mano con los procesos de la tercera. ¿Han escuchado? Hablan bastante de esto en la espiritualidad, que nosotros estamos en la cuarta densidad de conciencia, y que desde el 2012 hasta ahora pasamos a la cuarta densidad, y ahora estamos en la cuarta densidad, y que antiguamente estábamos en la tercera densidad, que es el chakra, va de la mano con el chakra plexo solar. Estábamos en el chakra del ego, del egoísmo. Si se dan cuenta, por ejemplo, desde la edad medieval hasta antes del 2012 era guerra, era mucho asesinato, robar, muchas cosas, ¿no? Que sucedieron porque este es el mundo del ego. La idea de caer a este mundo del ego o a la tercera densidad es que cuando pasamos por esta densidad tenemos que aprender sobre cómo trabajar con el ego, cómo convertir el ego en nuestra personalidad mágica. Entonces la idea es que cuando estamos en la tercera densidad tenemos que aprender a trabajar con el ego, a hacer que nuestro ego no nos traicione. Entonces tenemos que aprender a trabajar con la materia, que es la tercera densidad, que es en la que estamos trabajando, para poder aprender a manejarla y poder abrir el corazón, que es la cuarta densidad. Es como decir que caímos en el mundo del ego, que es el abismo, ¿okay? Entonces, que de hecho el ego es Satán, pero no es el mismo Satán. Las palabras de la Iglesia Católica, las palabras como Satán, Lucifer, o el cielo, o Dios, o así, o Cristo, son palabras robadas, no son lo que ellos dicen que significan. Entonces Satán en arameo se traduce como el ego, que es la ilusión. Este mundo, este abismo es el mundo de la ilusión, que también en el budismo se ve como el mundo de Mara, el demonio Mara, que es el demonio de la ilusión, es quien sostiene esta ilusión, ¿no? Entonces este mundo es de ilusión, dura lo que la conciencia humana, la conciencia colectiva quiere que dure, pero este mundo esta ilusión fue creada para que Dios se experimente a sí mismo, ¿okay? No olviden nunca eso, no es inteligencia artificial, no es tecnología, no, es ilusión, pero es una ilusión de luz y de amor, ¿okay? Entonces cae en el ego, caemos en el tercer chakra o la tercera densidad, caemos en la era medieval, en la era oscura, y caemos en el ego, caemos
estamos en las garras de Satán y de Lucifer, para poder después caer en... O sea, estamos en la tercera densidad, ¿no? Y la idea es pasar a la cuarta densidad. Entonces, cuando se activa o se da paso en el 2012 a esta cuarta densidad, que es como que se abrió la puerta a esta densidad, para que quien logre abrir el cuarto chakra, el chakra del corazón, para que quien logre hacer ese cambio y salirse de la marca de la bestia, salirse de esta caída, para poder reactivarse y poder... Esta es la caída de Lucifer, ¿okay? Esta caída no es mala, es para experimentarnos, pero para después convertirnos en ángeles y volver a recuperar nuestras alas y convertirnos en Cristo y subir hasta el nuevo Dios. Pero para esto hay que salirnos de la tercera densidad, de la marca de la bestia, hay que activar el corazón y... Sí, hay que activar el corazón y tener la muerte del ego, que en el ojito griego se ve como Psique cuando baja al inframundo de Hades para buscar belleza de Perséfone, y ella muere. Psique muere, y aquí se ve la muerte del ego. Eso simboliza la muerte del ego que tiene Psique, que tiene nuestra psique. Para irnos a la cuarta densidad hay que tener una muerte del ego, hay que dejar los deseos materiales, los deseos materialistas, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, cuando la gente tiene la muerte del ego y tiene este despertar espiritual, entra a la cuarta densidad, se crea, se abre el chakra del corazón, ¿ok? Se abre Cristo, y esta es la llegada, la segunda llegada de Cristo, que te dicen en la Biblia. Es esto, es la gente abriendo su corazón y trayendo acá el impulso del amor, por el amor incondicional hacia los demás, el perdón, es el salirse de la marca de la bestia, convertirnos en Cristo, poder abrir el corazón, activar al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, y poder ascender de nuevo y poder irnos o conectarnos con Dios, ¿okay? Entonces estamos en este proceso en donde Dios tiene que salirse de la marca de la bestia, tiene que tener una muerte del ego, y tener esta muerte del ego para salirse de este paradigma y abrir el chakra corazón y encontrar a Cristo, y hacer que nazca Cristo. También se puede ver así, como para que nazca Cristo y se empiece a reintegrar en el camino de vuelta hacia Dios y hacia la unión. Entonces se crea este cuarto proceso, que es el proceso de la muerte del ego. Es Psique muriendo en el inframundo, es Sofía cayendo al mundo de caos, del caos al mundo del demiurgo, para poder abrir el cuarto chakra, para que Eros venga a rescatar a Psique, o para que Cristo venga a ayudar a Sofía, para que luego se empiecen a activar estos otros procesos, que son los procesos en el mapa planetario de Rudolf Steiner. Se ve como el proceso de Júpiter, de Venus, o bueno, es que ese es un misterio. Venus no es Venus, es Mercurio, ¿okay? Lo hablamos en el video de los 7 príncipes míticos. Es el planeta Mercurio. Entonces, para pasar de Júpiter a Mercurio y de regreso a Dios, que sería el último chakra, ¿no? Que se ve como el planeta de Vulcano en el mapa planetario de Rudolf Steiner.
¿Ok? Entonces, se crea, estamos ahora en el presente, en este momento en el que estamos viendo quienes salen de la marca de la bestia, quienes tienen esta muerte del ego y se van a la cuarta densidad, avanzan a la cuarta densidad y abren el corazón, abren su corazón, que es la piedra filosofal, y abren su corazón y se reintegran al regreso a Dios y van ascendiendo. ¿Okay? Estamos viendo esto, quienes sí se salen de la marca de la bestia y salen de esta caída para volver a ascender, y quienes no lo hacen, quienes siguen la caída y se quedan en la tercera densidad, que es la densidad de la ilusión, es la densidad del ego, de Satán, que es la ilusión, o de Mara en el budismo. Entonces, estas personas que siguen esta caída, que no pasan a la cuarta densidad, que no abren el corazón, ellos caen en esta ilusión. Esta es la ilusión, ¿ok? Esta materia es una ilusión, no hay nada más material que esto. Lo más material que esto sería inteligencia artificial o cosas así. Entonces, estas personas que se quedan en la marca de la bestia, que es la ilusión, no logran tener la muerte del ego y no logran devolverse a Dios, quedan aquí en la materia, en el abismo, en una ilusión. Cuando ellos siguen cayendo, nosotros, es así, este es el planeta Tierra, ¿no? Está aquí la cuarta densidad y la tercera densidad. Entonces está aquí, así. Y va a haber un proceso como de separación, donde estas dos densidades se empiezan a separar, y cada una tiene son dos líneas de tiempo diferentes, donde estas dos líneas de tiempo se separan y una asciende y la otra desciende, pero no desciende, sino que se queda acá, pero se queda en la ilusión, se queda atorado en la ilusión, se queda atorado en Satán. Y esto en la cadena planetaria de Rudolf Steiner se ve como la octava esfera, que sería así como un mundo como la Matrix, como en la película de la Matrix, como el mundo de Terminator, ese mundo donde las máquinas atacan a los seres humanos, pero también se ve como mundos de carnaval, como mucho caos, mucha histeria, mucha bipolaridad, muchos trastornos, porque son estos dos polos, ¿no? Es el polo femenino y el polo masculino, y cuando estos son en luz, se ve como el polo femenino como María, o como Venus, o como Sofía, y este polo masculino como Cristo, o como Jesús, o como el sol, y esta es la luna. Así se ven, como dos padres que luego se unen, que representa el chakra corazón, es el chakra femenino, y el chakra garganta es un chakra masculino, y se unen en el tercer ojo, que son los dos hemisferios cerebrales que se unen en el tercer ojo para poder reingresar al cielo, para poder volver a Dios. Entonces, cuando estos dos chakras cuando tú no abres el corazón, te quedas en los dos chakras, que es el plexo solar y el sacro. El sacro, el raíz solamente, el chakra raíz también tiene su caída, pero vamos a hablar de estos dos chakras, el plexo solar y el sacro. Cuando tú no logras activar el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, te quedas en esta dualidad, en donde este es Venus y Marte, es Afrodita y Ares, son los adolescentes de la mitología griega, ¿no? Caen en caos, en histeria, en envidia. Venus cae en procrastinación, en perturbaciones sexuales, en trastornos psicológicos, emocionales, y Ares cae en guerra,
cae en manipulación, en frialdad, en sociopatía, en psicopatía. Entonces caen. Y eso es como el mundo de la octava esfera, que es una esfera ilusoria, no existe. Porque son 7 esferas, como los 7 chakras, como los 7 principios herméticos. Es así, no existe una octava esfera, es una esfera ilusoria, en donde hay el mundo de la corrupción, del control, el mundo de la Matrix, la IA, todo eso, pero también está el mundo del caos, ese mundo donde están, se podría decir que todas las feminazis, en donde están el carnaval, en donde está carnaval, en donde están los payasos, los arlequines, los bufones, están todos ellos, ¿ok? Entonces se crea esta esfera ilusoria, este proceso ilusorio, ¿ok? Pero ya, entonces se crea este proceso, se activa este proceso de la cuarta densidad, que es el cuarto proceso de Dios, en donde Dios tiene a Cristo, se crea Cristo, nace Cristo, este sentimiento de hay que volver a Dios. Entonces se crea este proceso y cuando se nace este proceso y se aprende sobre el corazón y se aprende sobre la sabiduría del corazón, del amor, que es lo que estamos viendo ahora en el presente, después de esto se pasa a la quinta densidad, que es la densidad que está relacionada con el chakra garganta, que es Júpiter, ¿okay? En la esfera planetaria. Entonces, este chakra también se relaciona con Júpiter, que Júpiter es Zeus, y Zeus es el dios del cielo, y el cielo es azul. Este chakra también se ve como que, en los procesos se ve como que nos reintegramos al cielo, ¿no? Entonces, activamos el chakra garganta, activamos la quinta densidad, que es la densidad del orden, en donde toda la sabiduría, todo el aprendido del amor incondicional se pone en sabiduría, o sea, es ordenada. Todos estos misterios se ordenan y es como se empieza a poner orden, se empieza a crear nuevas cosas, empieza a trabajar la mujer y el hombre en conjunto, no en separación como lo es el chakra plexo solar y el chakra sacro en caída, que es lo que estamos viendo ahora en el presente, que son las feminazis y es la corrupción, es el plexo solar en corrupción y es el chakra sacro en caos. Es eso lo que está pasando ahorita en el presente. Pero cuando salgamos de esta, cuando se dividan estas dos líneas de tiempo, cuando se separen y se aprenda sobre los misterios del corazón, de la cuarta densidad, del amor incondicional, y se pasa a la quinta densidad, se va a empezar a poner en orden las cosas, de que ahora se va a sanar de que, por ejemplo, la madre tierra, que la madre tierra sería la representación del chakra corazón, ¿okay? Entonces, y Cristo también es el chakra corazón, ¿okay? Entonces se empieza a poner el orden en las cosas, pero desde el corazón, desde el quiero que todos estemos bien, ¿okay? De que quiero crear nuevas leyes para que todos estemos bien, no para que yo esté bien y esta persona no, sino para que todos estemos bien. En los mitos griegos, en el mito de Psique, se ve como Eros llevando a Psique a donde Zeus para que la haga inmortal y vivan en el cielo. ¿Okay? Pero sí, es Eros llevando a Psique hacia donde Zeus, ¿okay? Y volviéndole inmortal. Pero es este proceso en donde ambas polaridades empiezan a trabajar juntas y no separadas, ¿okay? Y cuando se aprende, cuando toda esta sabiduría del corazón se pone
se empieza, trabaja con la sabiduría del hombre, la sabiduría mental, y se unen, se activa la sexta densidad, que es la densidad de Mercurio, es la densidad de, sería Hermes el andrógino, donde estas dos polaridades se unen, ambas se unen para crear al Mercurio, y son estos dos hemisferios cerebrales que se unen para crear a Mercurio, que es el tercer ojo, es la glándula pineal, se unen y se crea, es como si nos hubiésemos vuelto ángeles. Aquí en este proceso de la sexta densidad vamos a ser ángeles, nos vamos a convertir en ángeles, porque vamos a crear lo que se conoce como el cuerpo de luz o la Merkaba, ¿okay? Y en el misterio de Psique se ve como Eros convirtiendo a Psique en inmortal, ¿okay? La convierte en diosa. Y después de esta densidad se crea la séptima densidad, que es la última densidad, que es el regreso a Dios, donde conectamos con Dios y nos volvemos una conciencia unificada, ¿okay? Entonces, eso es el proceso de Dios, eso es el proceso de creación y el proceso de destrucción, que se ve como el proceso de Vishnu, donde todo se ordena, y Shiva, que es donde todo se destruye, o donde todo se reúne con Cristo, con Dios. Entonces, ese es el proceso, como dije, de Psique, o de Sofía, o de Perséfone, ¿okay? Que es Perséfone viviendo en el mundo, aquí en el mundo material, o sea, sería como el mundo de Dios, el mundo del sol, donde está su madre Demeter, para después ella caer al inframundo, estar con Hades, que Hades es el ego, ¿okay? Es la representación del ego. Cae a la materia, cae al mundo del ego, que es el inframundo, que es el mundo interno, es el abismo, para luego volver a regresar donde su madre Demeter, que es volver a regresar a Dios. Y es como Sofía, ¿viste? Sofía, que cae aquí al mundo del caos, y gracias a Cristo reingresa al pleroma. Y es Psique cayendo a la materia, teniendo la muerte del ego, y Eros la rescata y la hace inmortal, le devuelve al cielo. Y este proceso es todo este mito, todo esto nos explica nuestro proceso, porque nosotros somos Dios, todos somos Dios, porque todos venimos de la misma fuente, ¿ok? Entonces, este proceso en el que Dios crea la materia y en el que nace Cristo y nos reingresamos al cielo, que es el proceso, ya dije, de Perséfone, de Sofía, de Psique y otros mitos más que existen en muchas partes del mundo, pero es este proceso de la caída y es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es Lucifer cayendo aquí al inframundo, aquí a la materia, a la tierra, para después como purificarse y ganarse sus alas de nuevo y regresar al cielo. Y es Prometeo también. Prometeo cayendo aquí a la materia para después ser soltado por Hércules o Heracles y regresar a ser un titán. Entonces todo este proceso es el proceso de la psique humana, es el comportamiento del ser humano, que también se ve como la ley de ritmo, que es donde nosotros caemos para conocernos a nosotros mismos, pero volvemos a subir, pero caemos para volver a conocernos y volvemos a subir y después caemos y así. Por eso en el mapa planetario de Rudolf Steiner se ve como una caída y una ascensión. Y después se ve, si seguimos el mapa, se ve como volver a caer y volver a subir, volver a caer y volver a subir. Y es
el principio de ritmo, que también es el principio de ritmo en sí, que todo va fluyendo así, y así es como funciona la realidad. Entonces, este es el proceso del ser humano, de la psique humana, el proceso que debe de seguir el ser humano, que es caer para conocerse a sí mismo y hacer que nazca Dios, hacer que nazca Cristo, para poder subir de nuevo hacia Dios y reunirse con Dios y poder sentarnos en el trono junto a los dioses. ¿Okay? Es todo este proceso. Todo lo que tenemos que hacer nosotros como Dios es activar el corazón, es abrir este chakra y trabajar con este chakra, ir entendiéndonos a nosotros mismos, ir entendiendo la creación, que es la expresión de Dios, ir entendiéndola e ir amándonos a nosotros incondicionalmente y amando al mundo externo incondicionalmente. Y se abre este tercer chakra, este quinto chakra, para poner orden y darnos cuenta de que si existe aquí el mal, si aquí está la persona buena y la persona mala, y lo que tengo que hacer es ir trabajando en mí mismo para no ser una persona mala y convertirme en una persona buena y conectar con Dios o con el amor. Entonces, ese es nuestro proceso y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso está muy presente ahora que abres el corazón, que vibres alto, que hay muchos psicólogos en redes sociales diciéndote que te sanes, que vayas al psicólogo, que busques un buen psicólogo y te sanes, porque la idea es abrir el corazón, es dejar que Cristo entre en nosotros y nos sane, es nosotros mismos sanándonos y abriendo el chakra del corazón para volver a reintegrarnos, para volver a convertirnos en mensajeros o en Mercurio, en mercurianos o en ángeles. ¿Okay? Entonces, eso es todo lo que... no es todo. ¡Ya! Entonces, sí, ese es el proceso de Dios. ¿Okay? Y eso es más o menos lo que les puedo explicar, lo que se me viene a la mente, lo que pude canalizar. La idea es que podamos ver todo esto, toda la experiencia o todo este juego como todo este teatro como algo divino, como algo en donde podemos aprender de nosotros mismos y aprender sobre lo que sucede, sobre patrones de comportamiento, sobre todo. Y no tenerle miedo a la vida, no tenerle miedo a la oscuridad o a lo malo, o miedo a lo bueno, a lo sano, o no tenerle miedo a equivocarse, porque esta es la experiencia de Dios, este es el juego de Dios, este es un juego, tú puedes experimentar, ¿ok? Pero siempre experimentando con conciencia, ¿ok? Que es abrir el corazón, no experimentando con la marca de la bestia, no, experimentando con el corazón, que es experimentando con la razón, más que nada, con la sabiduría del corazón y la sabiduría de la garganta, o la sabiduría del hombre, ¿okay? Y eso es lo que debemos de hacer, ¿okay? Entonces, en todo este proceso, Dios siempre se manifiesta como amor. Dios siempre se ha manifestado como amor, como luz, como valentía, o como... se puede ver de dos formas. En el material de la ley del uno, se puede ver como dos formas, como que Dios es muy valiente, y es así muy valiente por ir a la sombra, por ir al abismo, ir a perderse un rato para conocerse, o es muy ingenuo, porque puede verse como que es muy ingenuo y cayó y puede que no salga, o es muy valiente porque cayó y sabe que va a volver así. Y eso mismo sucede con nosotros, ¿okay? Pero Dios es amor y es luz, ¿okay? Es todos aquellos que ustedes vean que son valientes, de que pudieron salir de toda una vida de miseria, de dolor,
pudieron salir de todo eso y ahora ven como con amor su pasado, de que es como esas personas que han tenido una vida muy difícil, pero aprenden sobre la vida y aprenden a tener una vida buena, y ahora ven toda esa vida que tuvieron, toda esa mala vida que tuvieron, las ven como una enseñanza, como que les enseñó a que todo eso malo puede ser bueno, pueden llevar a las personas a una vida buena. Entonces todo eso es luz, es Dios, es Cristo, es el corazón, es luz y amor. Ok, entonces Dios no es malo, no es Dios castigador que hiciste una cosa mala y te castiga y te saca del Edén. No, de hecho el Edén no existió. El Edén es la tierra, ¿ok? Y nosotros somos el Adán y la Eva, ¿ok? Que ya lo dijimos, son nuestros chakras. Adán, chakra raíz, y sacro es Eva, ¿ok? Entonces es hacer que estos dos chakras, el plexo solar con el chakra sacro, maduren y crezcan y se convierten en el chakra corazón y en el chakra garganta, que luego estos dos se unan y abrir nuestro chakra plexus, nuestro chakra tercer ojo, y después reingresar, conectar con el amor y con la luz que es Dios. Y Dios, no lo vean como que Dios hay que tenerle miedo o que hay que respetar a Dios porque se puede enojar. Tampoco lo vean como un Dios fuera de nosotros, porque como dijimos, todo es Dios, porque todos vinimos de Él. Y tampoco lo vean como un hombre o como una mujer, no tiene género, es psique. Como ya lo dijimos, es pura psique, es pura conciencia, es pura alma, es pura luz y amor. Y el luz y amor no tienen género, no es ni hombre ni mujer, ¿ok? Entonces no lo vean como un Dios fuera de ustedes, ni un Dios castigador, ni un Dios que hay que hacerle caso y hay que tenerle miedo porque para que no se enoje. No lo vean así, véanlo como mucho amor, mucha luz que te está ayudando, que te guía en el proceso. Es que te dio vida a ti, que te deja vivir la experiencia que te dio tus padres, ¿okay? Son todas las cosas buenas y todas las cosas malas son Dios, ¿okay? Todo es un maestro, ¿okay? Entonces yo he visto a Dios así como luz, literalmente como luz, casi como un sol. Lo he visto como el sol, que es el sol es Dios, pero todo es Dios. Entonces se puede ver como que el sol es Dios, pero el planeta también es Dios, nosotros somos Dios, las plantas, todos es Dios, ¿ok? Pero como nuestro Dios más cercano, porque está Dios, y luego están los subdioses o los sublogos o la jerarquía angelical. El Dios más cercano que tenemos es nuestro sol, ¿ok? Entonces yo lo he visto así como el sol, así como muy inmenso, una luz muy inmensa, así como el sol, o como luz que se me aparece, y he sentido ese como amor que es como muy trascendente. No es como amor de estar enamorado, ni amor por el prójimo, no, es como un amor muy trascendente, un amor que te hace vibrar literalmente todas las células, y es como mucha iluminación, ¿okay? Es como comprendes toda la experiencia humana, comprendes de que lo que te pasó es como lo que te enseñó, o sea, eso estaba planeado para ti, para que tú fueras esta gran persona futuro, y es como, wow, te das cuenta de que todo es perfecto, porque todo está hecho por amor y por luz, que es Dios. Entonces, no lo vean a Dios como el castigador, el juzgador, no lo vean así. De hecho, el juicio final es este proceso. Por si acaso, el Apocalipsis, que es en lo que estamos, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, es aquí donde nosotros estamos, es este momento donde la gente decide o abrir el chakra corazón o no, o se queda en la tercera densidad, en la marca de la bestia. Y aquí se decide, tú tomas una decisión, o si te sanas o no te sanas, y sigues haciendo el mal. Y la idea es sanarnos, ¿okay? Es encontrar a Cristo y sanarnos, y salirnos
salirnos del caos, del abismo y reingresar, reunirnos con Dios, ¿ok? Entonces sí, la idea es, vayan ustedes mismos buscando sobre Dios, intentando conectar con Dios, pero no desde quiero conectar con Dios porque quiero volver a Dios, no. O sea, esa es la idea, sí, pero la idea no es a fuerzas quiero conectar con Dios, no. Dejar sentirlo, dejar sentir ese amor, empezar de a poco. Obviamente no se nos va a presentar Dios literalmente así como el sol, porque es mucha luz para cuando estamos recién iniciando. ¿Okay? Entonces, vayan meditando y vayan, yo les recomiendo que vayan meditando y vayan recordando su infancia, su vida, y viendo todas esas cosas malas como enseñanza, como que todo esto les enseñó algo, y vayan así, buscando el amor, buscando abrir el chakra del corazón, y vayan sanando las heridas que tengan, vayan viendo la materia o la creación como divino, como wow, la materia fue hecha para que yo me conozca, para que todos nos conozcamos entre nosotros mismos. Entonces está todo perfecto. Entonces, o sea, la idea es ir generando este amor por la materia, por todo y por nosotros mismos, y por la sanación, por la luz y todo esto. Y de a poco, mientras vamos sanando y vamos avanzando, vamos conectando con esta energía y con esta luz, y quizás algún día todos puedan ver a Dios así, el sol frente a ustedes, y puedan entrar al sol, que es volver a conectar con Dios, ¿okay? Y eso, espero les haya gustado este video, espero hayan comprendido lo que es Dios, que no es este Dios castigador, sino que este Dios que te da libre albedrío para que tú puedas experimentarte a ti mismo y te puedas conocer, ¿okay? Entonces es este amor y esta luz incondicional y universal que está en todo, ¿okay? Entonces espero les haya gustado mi video. Recuerden buscar la sanación, activen el chakra corazón, busquen el amor incondicional hacia todos, hacia todo y hacia ustedes mismos. No se dejen llevar por ilusiones, busquen el discernimiento, no se dejen llevar por el chakra sacro, que es el chakra, cuando ese chakra no se sana, es el chakra de las tentaciones, y no se dejen llevar por el chakra plexo solar, que cuando cae es el chakra del egoísmo. No se dejen llevar ni por las tentaciones ni por el egoísmo. Busquen siempre el amor propio y el amor hacia los demás, el bien común y el bien propio, ¿okay? Que haya un equilibrio entre eso, ¿okay? Y después van a poder, como son procesos, cuando ustedes vayan abriendo este chakra, el chakra corazón, y vayan sanándose y vayan sanando la marca de la bestia y sanando sus chakras bajos, y sacándose del miedo, sacándose de la tentación, sacando el ego, o creando individualidad y así, y vayan activando este chakra y abriéndolo y experimentándolo, van a ir dándose cuenta que van a ir activándose los otros chakras y se van a ir sanando como por inercia los otros chakras, porque van en proceso, vamos siempre ascendiendo, ¿okay? Entonces busquen la sanación, búsquense a ustedes mismos, busquen a Dios en cada cosa que haya, en cada cosa que ustedes vean, ¿okay? Porque todo está en Dios, todo es Dios, y Dios está en todo, y ustedes son Dios, yo soy Dios, todo es Dios. Entonces no se vean como personas corrientes, comunes y corrientes, son Dios, son únicos, ¿ok? Tienen un propósito, y busquen su propósito, busquen a Dios dentro de ustedes, ¿ok? No fuera. Y bueno, ese es el video de hoy, espero les haya gustado. Lo intenté hacer así con todo el sentimiento posible, como sacar toda esta inspiración y mostrárselas, ya que, o sea, para mí, cuando yo empecé a conectar con este amor, esta luz de Dios, y después verlo en mis visiones, en mis sueños, fue como muy inspirador.
De hecho, al verlo fue como me dio un sentimiento de debo de seguir en el camino, debo de seguir sana, debo de seguir así. Entonces, sí, espero les guste, espero ustedes también busquen a Dios dentro de ustedes y fuera de ustedes, porque todo es Dios, pero hay que saber qué cosa es Dios, o sea, en este proceso en el que Dios cae, Dios olvida que es amor, pero ahorita podemos ver eso, o sea, podemos ver a personas que son Dios, a personas que se han olvidado de lo bueno, y hay personas que son buenas y se están recordando a la gente que es la cosa, están recordando a la gente que es lo bueno. Entonces, busquen a Dios que está recordando que es amor y que está enseñando amor. No busquen a gente que está enseñando sobre egoísmo o que busca dinero para sí mismo, cosas así. No busquen eso, busquen al verdadero, a la luz y al amor, a la verdad, ¿ok? Y bueno, eso. Les envío un abrazo, les envío luz, sabiduría. Busquen la verdad, busquen más allá de sus horizontes, ¿ok? Abran el chakra del corazón, sánense, busquen la sanación, busquen a Cristo, ¿ok? Bye.